que el tema de corte de pieza de máquina. Bien, es el último tema. Así que también es tema de parcial. No sé si seguirá este o otro tema. Bien. Entonces acá nos está dando el enunciado, nos está dando una vista de frente y una vista superior. Bien, de una pieza de máquina. Recordemos que acá en esta materia toda la pieza está hecha de un solo material, ¿bien? Eso tengan en cuenta. No hay una variación de material. Todo está hecho del mismo material, ¿bien? Es una observación que luego vamos a tener en cuenta. Bien. Bien, el enunciado nos pide que dibujemos los cortes AB, que tenemos acá el corte AB en la vista de frente marcado, ¿bien? Y el corte CD que tenemos ubicado en la vista superior. Si observamos el corte CD, vemos que tiene un quiebre, ¿bien? En la parte del medio, la pieza, ¿bien? Entonces eso que nos está indicando que el corte CD, vamos a venir cortando, supongamos así, vamos a cortar así. Luego del quiebre vamos a saltar automáticamente al quiebre de delante y vamos a empezar a cortar ahí. De esa misma manera, así yo improlijamente le voy a indicar, vamos a cortar la pieza, ¿bien? Así, bien. Esa flechita que me está indicando en cada letra me dice qué es lo que va a quedar de la pieza, ¿bien? Entonces va a quedar todo lo que está por arriba de lo que me indica la pieza, la flechita esa, todo lo que engloba ahí es lo que va a quedar de la pieza una vez que se corte. Entonces todo lo que está por debajo, eso se va a ir, ¿bien? Entonces eso hay que tener en cuenta porque hay algunos chicos que hacen al revés. Bien, algunos de sus compañeros agarran y dejan la parte de delante y la de atrás es la que eliminan. Es al contrario. Para eso se le indica la flechita S. Para eso tiene las normas también, ¿bien? Entonces la flechita esta me indican qué es lo que va a quedar la parte de la pieza. Entonces todo lo que englobe acá adentro es lo que tiene que quedar. Según el corte CD. Bien, entonces lo que está por acá, esto se va a eliminar y esto se va a eliminar. Bien, a la hora de que empecemos a hacer el corte pieza de máquina. Es una aclaración porque muchos de sus compañeros se confunden. Bien. Entonces sería el corte CD, que tiene esa particularidad acá en el quiebre. Bien. Y en el corte AB no tiene un quiebre. Directamente se va a hacer un corte acá. Así va a ser un corte de esa forma, recto. Bien. Vamos a cortar. Y me indica qué parte de la pieza va a quedar, entonces toda la parte esta que englobamos, uy, perdón, eso es lo que queda. Entonces lo que está por la parte izquierda de esto se va, se iría, digamos. Bien, no existiría cuando empecemos a hacer el corte AB. Bien, eso hay que tener en cuenta. ¿Y para qué hacemos todo el tema este de los cortes pieza de máquina? Bien, el corte para las piezas de máquina se hace para poder eliminar las líneas de trazo. Bien, nosotros acá podemos observar que nos da las líneas de trazo. Entonces, al nosotros hacer los cortes AB, vamos a empezar a minimizar en las vistas, a eliminar esas líneas de trazo. Bien, las líneas de trazo sabemos que son líneas no visibles. Bien, para eso se facilita, bien, para el lector o el fabricante de la pieza, se le va a facilitar mucho, bien, a la hora de leer un plan, un corte pieza máquina. Este es el enunciado. Bien. Luego nos da una ficha 42, bien, o 48, perdón. La ficha 48 nos va a indicar, bien, justamente nos da con respecto al práctico, bien, al TP, el mismo, digamos, la misma de, pieza de máquina. Acá nos da la vista de lo que tenemos en el enunciado, vista de frente y vista superior. Acá lo tenemos un poco más limpio porque no nos da las medidas. Acá en el enunciado nos da las medidas para que nosotros podamos dibujarlo, bien, pasarlo en limpio en nuestra hoja 4. Bien. Acá por eso se ve muy borroso de tantas líneas. Aquí es lo que así le debería quedar cuando ustedes lo pasen limpio. Recuerden que las cotas, las medidas no se dibujan, ¿bien? Es solamente una guía para poder nosotros dibujarlo como nos pide. ¿Bien? Entonces acá tenemos la vista de frente y la vista superior.
podemos observar también se hace la anotación del corte AB, bien, con su respectiva flechita, y el corte CD con su respectiva flechita, y además se hace el quiebre. Bien, eso lo tienen que tener sí o sí dibujado. Bien. Y van a hacer empezar la explicación, hacer la explicación con respecto a la interpretación del cuerpo primero, ¿bien? No es que uno va y agarra y se larga directamente a cortar la pieza, sino hay que interpretar primero de qué se trata, ¿bien? El cuerpo. Acá nos va a dar, le doy una explicación así rápida, ustedes después ya lo leen, ¿bien? Acá nos marca en naranjado, la vista de frente, nos dice que esto va a ser una placa vertical o le podemos llamar también como una pared, ¿bien? Si lo vemos en la vista de frente, esto es lo que está anaranjado, nos va a explicar que en la vista superior, la placa esa tiene un espesor de esta medida y de la misma forma lo tiene hacia atrás, ¿bien? Así, en la misma forma que lo tenemos en vista de frente, ¿bien? Con esa línea anaranjada, ¿bien? Ese plano lo tenemos acá como pared también en la parte de atrás. Entonces tenemos dos placas iguales, una acá adelante y una acá atrás. Eso me indica la explicación acá, lo que está marcado en naranjado, ¿bien? Entonces, esas placas deben, luego vamos a empezar a deducir más que deben estar unidas por algo, ¿bien? Por el momento son dos placas verticales, de la forma que tiene acá en la vista de frente, ¿bien? Luego, me indica, de, si observamos una vista superior, vamos acá nos explica que tenemos una vista superior, la parte esta rectangular que está marcada en anaranjado, ¿bien? Y en la vista de frente va a ser la línea de trazo más la parte esta que tenemos acá, que sería el rectángulo. Yo lo voy a rayar momentáneamente, entonces esa parte en vista superior, ese rectángulo que está anaranjado, va a ser todo el rectángulo, esto que tiene ese detalle, ¿bien? Todo eso sería la placa, que le vamos a llamar la placa de la base, ¿bien? Entonces podemos observar en la vista superior está unido justo con la pared inicial, este digamos era una pared, la que tenemos acá, y esta era la otra pared que teníamos inicialmente, pared o placa que teníamos verticalmente. Ahora ya tenemos la placa base que une, bien, por debajo a ambas placas, bien. Eso me indica. Ya vamos a ver lo que es el detalle, bien. Entonces ya tenemos una parte que une las dos placas, bien. Luego me indica, me da una explicación de lo que tenemos acá en naranjado, ¿bien? Donde estas dos circunferencias en vista de frente, si uno proyecta o pone la regla nada más, va a coincidir, ¿bien? Con las líneas estas que tenemos, acá le marca ya en naranjado, ¿bien? Una línea que está en trazo y una que está en línea llena. Eso es lo que nosotros conocemos como un buje, o es un cilindro, ¿bien? Un cilindro con un hueco en el medio, ¿bien? Eso es lo que está dibujado acá. Luego vamos a hacer la interpretación de por qué una está en línea de trazo y una está ayer. Por el momento, ya sabemos que esta placa que dijimos que eran verticales, esta placa y esta placa estaban unidas por una placa base, que era el rectángulo abajo, y ahora, como podemos observar, está unido también por ese buje, ¿bien? Ese buje o cilindro con un hueco en el medio, ¿bien? También está unido y está ubicado de esa forma, ¿bien? Eso es lo que me va indicando la interpretación. Y está, observemos, está acá a una cierta altura. Mira, acá tenemos el centro de ese dibujo, tiene una cierta altura, que eso lo daba el enunciado, ¿bien? No está ni abajo, junto con la placa base, no lo está, sino que está a una cierta altura. Bien, eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de cortar el AB. Entonces seguimos bajando, después ahí lo explica muy bien, después de un pantallazo que le voy dando. Bien, luego acá la parte naranjada hace la explicación de esta parte, bien, que si vemos en la vista superior, la parte esa naranjada la tenemos acá, bien, que eso lo podemos interpretar, bien.
Ustedes ya vieron lo que era un nervio, que lo que era, ¿bien? Con cuando se cortaba, cuando no se cortaba un nervio, ¿bien? A esto lo podemos considerar como un nervio, debido a las dimensiones que tiene, ¿bien? O también le podríamos decir que es una, lo podríamos poner que también lo podríamos considerar como una pared, ¿bien? Entonces, volviendo a lo anterior, teníamos la placa verticales, teníamos la placa esta rectangular, que era la placa base, que unía a ambas placas verticales. Teníamos el buje, ¿bien? Que, o un cilindro hueco, también estaba hacía la unión entre esas dos placas, y además ahora ese buje va a estar apoyado, ¿bien? Sobre ese nervio o esa pared. Y como se puede observar en la vista superior, esa pared o ese nervio también está unido a ambas placas verticales, ¿bien? Acá se puede observar que la línea de trazos empieza en una de las placas y termina en una de las otras placas. Bien, ambos lados. Bien, y acá en la vista de frente podemos observar que ese buje está apoyado, bien, sobre, bien, ese nervio o esa pared, podemos decir. Bien, entonces ya vamos haciendo una interpretación de cómo está formado nuestra pieza mecánica. Entonces seguimos avanzando. Bien, luego vamos, le hace la explicación de la parte que tenemos acá remarcada de naranjado, bien, que sería así, bien, que eso sí, si vemos la vista superior, sería la parte que está aquí en naranja. Eso sí, sí o sí es un nervio, ¿bien? Ese es un nervio que si observamos está unido con nuestro buje, ¿bien? Podríamos imaginarnos que este buje se podría caer hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces poniendo ese nervio en el medio ya no se caería ni a la izquierda ni hacia la derecha, ¿bien? Por más que esté unido, no. Bien, entonces es un soporte que en este caso sería el nervio S, bien, en esa posición, que está unido al buje y a la misma vez está unido hacia la placa base y también está unido hacia el nervio que apoyaba el buje en la parte inferior. Aquí en esta parte vemos que está unido, bien, también, bien, entonces está unido hacia el buje, hacia la placa base y hacia el nervio o esa pared que ya habíamos dicho. Entonces, ya tenemos una interpretación de qué se trataba esas líneas. Bien, sí. Luego vamos a observar el detalle que tenemos acá en la vista de frente. Bien, acá lo marca en anaranjado. Si nosotros proyectamos, ponemos la regla hacia la vista superior, va a coincidir con estas dos circunferencias. Bien, acá tenemos las dos circunferencias, esta parte, bien, que podemos observar en la vista de frente está superpuesta con la placa base que habíamos dicho. Entonces, ¿qué no? Vamos a interpretar que esto es una perforación, un agujero que se le hizo, bien, a esa placa base, bien, que primero tiene un cierto diámetro, luego se hizo una reducción de ese diámetro y se lo hizo pasante, bien. Entonces, podríamos decir que esto es una perforación, un agujero de la placa base, que habíamos dicho que es rectángulo. Bien, y tiene esa perforación, bueno, es circular, porque en la vista superior nos da una circunferencia. ¿Eh? Entonces, ahí ya podemos tener la interpretación de ese detalle. ¿Eh? Luego, acá nos estaría faltando, estamos haciendo la interpretación de todas las líneas de trazo. Bien, vemos aquí, tenemos, bien, un rectángulo. Y si nosotros proyectamos esas líneas, digamos, ese rectángulo que está anaranjado, vamos a ver acá en la parte superior una circunferencia. Y observamos de nuevo la vista de frente, empieza a partir de la línea de trazo que tenemos acá horizontal hacia arriba. ¿Eso qué nos está queriendo decir? Que eso sería lo que nosotros llamamos un perno, ¿bien? Un perno es algo cilíndrico con diámetro pequeño, ¿bien? Eso es lo que vamos a nosotros llamar un perno. Está apoyado a partir de la placa base hacia arriba. ¿Bien?
Entonces acá lo podemos observar en la parte superior que es cilíndrico, bien, entonces vamos a decir un perno. Ya saben ustedes que un perno no se corta, eso creo que lo vieron en el práctico anterior. Bien, los pernos no se cortan de ninguna manera, bien. Entonces cuando pasen el corte, hagamos el corte CD, no hay que rayar, bien, ese detalle. Bien. Entonces ahí podemos ya interpretar que eso es un perno. Recuerden que tiene que ser cilíndrico y de diámetro pequeño. Entonces ahí tenemos un perno que empieza de la placa base. Luego hace la interpretación de estas dos circunferencias que tenemos acá en naranjado. Bien, si proyectamos o ponen la regla, bien, ese detalle sería lo que tenemos acá en naranjado. Bien. Vamos a observar que la circunferencia mayor va a coincidir con las líneas llenas que tenemos acá y la circunferencia más chica va a coincidir con las líneas de trazo que tenemos en la vista superior. Bien, en este caso, ese, ese, ese diámetro pequeño que tenemos acá en la vista de frente, en la vista superior vamos a observar, tiene una cierta profundidad, es esta profundidad que tenemos acá. Entonces, acá nos va a indicar ese símbolo como triangulito que tiene acá, eso nos va a indicar que eso es una perforación, que se lo hace con un taladro. Bien, más abajo creo que hay un ejemplo. Entonces ahí podemos tener ya un detalle que podría ser parecido a un buje. La diferencia es que el buje que tenemos acá en la parte izquierda, el, el agujero es pasante, digamos, va de inicio a final. En cambio, en este caso, ese cilindro tiene solamente esa perforación. Ahí no marca el detalle. Bien. Acá le explica, ahí estaba el ejemplo, que se le hace debido a vamos a ver, ese detalle, ve que acá queda como un triangulito, es debido a la herramienta que se utilizó para hacer ese agujero, digamos, esa perforación, que en este caso no es pasante, ¿bien? Se lo hizo en ambos extremos. Bien, ahí está la herramienta con la que se hizo. Bien, y acá le da una ayuda, ¿bien? Este pedacito de 3D que nos está dando acá es del detalle este, ¿bien? Es solamente del pedacito que está acá. ¿Bien? Para que tenga una mejor interpretación, ¿bien? Le da ahí un pedazo del 3D, ¿bien? Podemos observar acá que teníamos el cilindro y la perforación, ¿bien? Hecha por la mecha de ambos lados. Acá solamente se le hizo el detalle de la parte derecha, acá de izquierda tendría de la misma manera, ¿bien? Y también le está mostrando el detalle que tiene la placa base, bien que dijimos que tenía una perforación de diámetro, después luego tenía una reducción de diámetro y luego se hacía pasante. Bien. Esto sería, ahí yo lo voy a rayar, eso sería parte de la placa base que decíamos. Bien, ahí podemos observar la parte de la placa base en ese pedacito. Bien. Y también acá en el 3D también nos está ayudando, o podemos ver, visibilizar que tenemos acá las paredes. Estas serían las paredes verticales que habíamos iniciado o inicia la explicación. Y acá está la otra pared vertical, ¿bien? Que inicialmente habíamos tenido en el PDF. Bien, ahí observan cómo se unen con ambas placas verticales en este 3D. Bastante ayuda nos da con respecto a la interpretación. Bien. Bien. Luego tiene un detalle pequeño acá, bien, está en línea de trazo. Este detalle pequeño, bien.
Eso es una perforación, tiene el símbolo de diámetro, entonces quiere decir que este buje tiene una perforación, digamos, un agujero de esas dimensiones, de esa diámetro. ¿En qué posición se va a encontrar en la vista superior? Vamos a ver, acá lo tenemos. El detalle este que estamos acá en la perforación de ese buje, le hizo un agujerito, digamos, al buje ese se le hizo un agujerito, y eso está ubicado en la vista superior, lo podemos ver también en el medio del buje. Esta es la longitud del buje, justo en el medio. ¿Bien? Ahí tenemos la perforación, es un agujerito, bien, que se le hizo. Eso es un detalle que tiene. ¿Bien? Estamos haciendo las interpretaciones de las líneas de trazo. Luego, bueno, acá ya le resolvió el corte AB. Bien, vamos a hacer la explicación aquí del corte AB. Acá nos dice el corte AB, bien, y dice la parte que tiene que quedar de la pieza, sería la parte derecha. Bien, yo voy a empezar desde abajo. Si yo corto esta parte que tengo acá en rojo, vamos a poner acá, estoy cortando la placa de la base. Bien, entonces la placa de la base, ahí en simple vista, estoy cortando aquí, en la parte superior. Bien, que esa parte, si yo la voy a dibujar en el corte AB, sería solamente este pedacito. Bien. ¿Cómo hago para dibujar eso? Tomo la altura que me corresponde de ese pedacito de corte que estoy haciendo inicialmente y la longitud la voy a tomar desde la vista superior. Entonces agarro la regla y voy a tomar esa medida. Bien. Pero si nosotros observamos en la vista de frente, aparte, porque inicialmente a simple vista corta la placa base, pero también está cortando la pared de delante, como podemos observar en la vista superior, corta también la pared de atrás y también corta la pared de delante. Bien, entonces también deberíamos dibujarla, bien, por esa razón, acá directamente hace el corte. Entonces ya tenemos el corte de la pared de atrás, más el corte de la placa base, más el corte de la pared de delante. Solamente se dibujó ese pedacito. Bien, si yo solamente veo en la vista de frente la parte roja acá. Si yo sigo cortando hacia arriba, acá, yo lo hago así medio chueco para que puedan entender. Digamos, agarran un serrucho y empiezan a cortar acá. Vamos a cortar el nervio o la parecita que estaba apoyado el buje. Bien, entonces como se está cortando de esa manera, nosotros sabemos que el nervio no se corta, longitudinalmente no se corta. Bien, entonces nosotros vamos a observar en la vista superior, estamos cortando en la totalidad toda la longitud de ese nervio. Bien, entonces no se raya. Acá lo tenemos, ese rectángulo que está acá en blanco, sería el nervio. Bien, no está cortado. Pero si nosotros también observamos en la parte, en la vista superior, también luego sigue cortando la pared. Bien, entonces por esa razón hace el corte de la pared de este lado, de atrás, y también hace el corte de la pared de la parte de delante. Más el nervio, que en este caso no se corta porque estamos haciendo un corte de la pieza longitudinal. Acá vemos toda la longitud del nervio pasaría, digamos, el serrucho, digamos, y entonces no se corta el nervio. Por esa razón no se rayó acá. Bien. Luego vamos a seguir haciendo el corte. Yo sigo cortando, voy a cortar hasta el centro. Bien acá. Bien. Del buje. Bien. Voy a cortar hasta el centro del buje. Entonces, ¿qué voy a estar cortando? El espesor que tiene ese cilindro y por dentro es aire. Bien, entonces no tendría cortando nada. Entonces, acá estoy cortando, acá se ve claramente el espesor, ¿bien? De ese buje y luego tengo la parte aire
del buje ese. Entonces, por eso tenemos acá hasta la línea de eje, esta parte, es, está en blanco, ¿bien? Porque ahí no se cortó material. ¿Bien? Y además, si nosotros vamos a observar en la vista superior, cuando estamos cortando ese pedacito, también seguimos cortando la pared. Acá observamos, seguimos cortando la pared. Por esa razón, bien, acá se cortó la pared aquí y se cortó la pared aquí. Bien, vamos a hacer mejor. Entonces se cortó, entonces la pared más la longitud del buje más la otra pared. Entonces, por eso es la razón, ¿bien?, que se rayó todas las posiciones. Y si nosotros observamos la línea de trazo del hueco, observen, empiezan en la parte superior, acá abajito, empieza en el extremo, bien acá abajo, y termina acá en el extremo hacia afuera. Por esa razón, el hueco que tiene acá en su totalidad, bien, no se raya porque es aire. Es, a ver si lo puedo hacer aquí. Sin la pared sería algo, no se va a ver ahí. A ver si lo hacemos. Entonces, vamos a tener, como se cortó solamente la mitad, bien, solamente vamos a tener, bueno, difícil dibujar con el mouse, la parte esta. Entonces, lo que se ve rayado acá es la partecita es, ¿bien?, toda la longitud del buje. Bien, y ahí teníamos la línea de eje, punto, punto, punto. Si la hacemos como tipo 3D. Bien, entonces, eso es la raya. Y la parte, si seguimos cortando hacia arriba, desde el centro hacia la totalidad del buje, la partecita de arriba, tendríamos la misma situación acá. Bien, que la parte de abajo se corta la pared más la longitud del buje. Bien, ahí. Y por último, bien, lo que nos estaría quedando es si vamos a hacer el corte, voy a borrar acá. Si vamos a hacer el corte, vamos a observar, saliendo del buje, solamente me quedaría de la parte superior del buje hacia arriba, un pedacito. Este pedacito me estaría quedando. ¿Bien? Ahí yo ya no tengo buje. ¿Bien? Solamente voy a estar cortando la pared de delante y la pared de atrás. Por esa razón, aquí estamos teniendo la pared de delante y tenemos la pared de atrás. ¿Bien? Eso es solamente el corte, ¿bien? Entonces ya terminamos de cortar la pieza. Una vez que se terminó de cortar la pieza, hay que ver qué quedó de por atrás del corte, ¿bien? Recuerden que lo que no se ve, en este tema, lo que no se ve, no se dibuja, ¿bien? Entonces ya se hizo el corte de la pieza. Entonces ahora voy a observar desde izquierda hacia derecha. Voy a observar que supuestamente por atrás va a quedar el perno quedaría. Pero debido al nervio que tenemos acá, lo está tapando, entonces no se ve. Pero al tratarse de un perno, tiene un eje, ¿bien? Una línea de eje. Entonces esa línea de eje sí debe estar dibujada. Acá podemos observar, está dibujada la línea de eje. ¿Por qué solamente se dibuja la línea de eje? Porque esa línea de eje me va a dar la posición donde estaría la parte de esa pieza. Solamente la posición. Ahí me va a decir la línea de eje, acá debe haber algo, entonces ahí va a estar posicionado el perno. No se lo dibuja porque no se lo ve, pero sí su línea de eje. ¿Bien? Luego también quedaría, ¿bien?, entonces ya está posicionado el perno. ¿Bien? Nosotros miramos desde izquierda a derecha, quedaría la parte de esta pieza también, que era ese que estaba en 3D, ¿bien?,
que era un cilindro horizontal acá, que era la unión esta. También no lo vemos porque lo tapa el nervio este más el buje que tenemos en la parte izquierda. Entonces, como lo está tapando, no se dibuja, pero también tiene línea de eje. Entonces, acá podemos observar que se dibujó su línea de eje. ¿Por qué razón se dibujaba? Bueno, pues necesitábamos la posición donde está ubicada la parte de esa pieza. Por eso se hace la línea de eje. Bien, entonces, listo. Luego nos quedaría el detalle, ya tenemos eso, y por último nos estaría quedando el detalle de la parte de la placa base. Bien, esos también debería dibujarse al no verse. Bien, en ese caso nos está tapando acá. La placa base nos está tapando el material, que esta parte nos estaría tapando lo que es el detalle que quedó por atrás. Bien, pero también se debe dibujar, bien, la línea de eje. Si nosotros observamos en la vista superior, nosotros observamos una vista superior y recordamos que estamos viendo desde izquierda a derecha, siempre, la línea que tenemos acá es coincidente con la línea del perno. ¿Ves? Las líneas de eje es coincidente. Y vemos de izquierda a derecha. Entonces, acá es coincidente. Entonces, esta partecita de línea de eje sería debido al detalle que tenemos acá de la perforación de la placa base. Y luego continúa esa línea de eje hacia arriba, y esa línea de eje es debido, bien, al perno, bien, que está a partir de la placa base hacia arriba. ¿Bien? Y todo eso es porque acá la línea de eje es coincidente. Bien. Entonces, ¿cómo se dibujaría? Digamos, entonces tomaríamos, por ejemplo, la regla y mediríamos desde abajo hasta el origen, y esa medida la tomamos desde acá, desde el extremo derecho hasta la medida que nos dé. Y ahí se dibujaría la línea de eje. ¿Bien? Y eso, ahí tendría terminado lo que es el corte AB con sus detalles que quedó por atrás. ¿Bien? Y podemos observar que ya un corte no tiene línea de trazo ya. ¿Bien? Entonces recuerden eso, ya cuando hacen un corte, no existe ya la línea de trazo, porque eso se trata de hacer, trata de eliminar las líneas de trazo. ¿Bien? Para eso se hacen los cortes. En este caso se tienen las líneas llenas y línea de eje. Si es que hay línea de eje, se dibujan las líneas de eje, nada más. ¿Bien? ¿Alguna duda, chicos, con respecto al corte AB? Igual está explicado acá. ¿Bien? Recuerden que el rayado, ¿bien?, es a 45 grados, y si ustedes toman el sentido acá, como lo tiene acá el ejemplo, el corte CD deberían tomar el mismo sentido. Bien, no le cambien el sentido porque eso significa otra cosa. Bien, el rayado del corte CD debe tener el mismo sentido que el corte AB. Esta línea azul no es nada, ¿no? Es solamente una referencia que le da la explicación. ¿Entendieron el corte AB, chicos? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, Bien, profe. bien, gracias. Tengan cuidado acá porque hay muchos chicos. Bien, observen acá en la parte superior, no hay una línea llena, ¿no? Eso tengan cuidado porque no existe buje ahí arriba. Solamente tenemos para adelante y atrás. Hay muchos que agarran, la llenan ahí. Bien, entonces quiere decir que no está interpretando bien la pieza. Y podría ser un error grave según el profe que lo clasifique. Bien.
Entonces ahí tenemos ya el corte AB. Bien. Luego deberíamos hacer el corte CD. Bien. Vamos a hacer toda la explicación, está en el PDF. Para hacer el corte CD, acá ya le está dando parte del corte CD. Si vamos a cortar ahora, como me indica, hace el corte acá. Deberíamos cortar, dijimos, cortaba de C, todo así derechito, hasta el quiebre, automáticamente saltábamos y seguíamos cortando, ¿bien? Hasta llegar al corte D. Bien, todo eso deberíamos hacer. Ahora, recuerden que cuando hay un quiebre, no se va a generar una línea fuerte ahí, ¿bien? Eso es un quiebre ficticio, ese, digamos. Vamos, el rayado va a continuar, supongamos así como está ahí. Bien, no hay una línea fuerte. Entonces, el ejemplo ahí que está en 3D sería el pedacito entre C y el quiebre. Bien, ese pedacito sería el corte que vamos a tener acá. Si nosotros observamos el corte hasta el quiebre, está cortando el buje. Bien, completamente. Corta también. Está cortando el buje. No tenemos acá el buje. Corta el buje. Corta el nervio que a donde apoya el buje. También está cortando la placa base. Uy. Y también está cortando el nervio. Todo eso está cortando el tramo C hasta el quiebre. Bien. Y si nosotros vemos ahora la guía que nos va dando, va a quedar en 3D ese pedazo. ¿Bien? Ahí podemos observar el detalle o la perforación que tiene ese chiquitito, el bujecito. ¿Bien? Ahí tenía el detalle ese chiquito que lo veíamos al finalizar la línea de trazo. Tenemos ahí. ¿Bien? Observemos, se corta el buje completo. Ahora sí se corta el nervio este porque está transversal, no es longitudinal. Se lo corta, se lo debe rayar. Pero luego corta el nervio, ese como un triángulo, que no se lo raya, porque ese sí está longitudinal. Y está cortando la placa base. ¿Bien? Todo lo que está acá en color debería estar rayado. ¿Bien? Solo por la ayuda se le hizo color. Una vez que ya tenemos el corte, observamos que queda por atrás, y observamos que queda por atrás la placa o la pared vertical que estaba por detrás, nada más. Bien, de ese pedazo nada más, hasta el tallo. Eso es del corte CD, de C al quiebre nada más. Bien, bien. Y luego del quiebre hacia D deberíamos hacer lo mismo. A ver, acá con respecto a este, vamos a observar que el corte CD va a mostrar todo el detalle que tenemos con respecto al buje, el detalle que tenemos con respecto al nervio, vamos a mostrar el detalle de la perforación, vamos a mostrar el perno, vamos a mostrar el buje que tenemos acá, el cilindro horizontal que tenemos acá, y lo que nunca está mostrando es el detalle, ¿bien?, de las perforaciones que se le hizo con la mecha, ¿bien?, con el taladro, digamos. Esas perforaciones ni en el corte A, AB, ni en el corte CD, no se está mostrando ese detalle. Por lo tanto, se va a tener que agregar un corte adicional. ¿Bien? Acá le da el ejemplo del corte EF. ¿Bien? Que podría hacerse. ¿Bien? Pero nosotros, al hacer el corte este EF, deberíamos hacer, digamos, un nuevo corte total de la pieza. ¿Bien? En la cual nos llevaría más tiempo, más trabajo, ¿bien? Y en estos casos, lo que se hace es un método que se llama corte parcial, ¿bien? Un corte parcial es cuando vos querés mostrar un detalle específicamente, ¿bien? Lo que se hace es, acá lo hacemos en la vista superior, es en línea, así ondulada, y eso en suave. Recuerde, eso tiene que estar en suave esa línea, en esa línea ondulada, en suave. ¿Bien?
es como digamos, se hizo un mordisco a la pieza en esa parte para poder mostrar el hueco, la perforación con el taladro. Bien, se le sacó ese pedacito nada más de la pieza, se le hizo el corte ese pedacito. Por eso queda rayado la parte esa que le falta y ahí se muestra bien lo que es la perforación que se hizo con el taladro y la mecha, ¿bien? Y ahí ya lo podemos ver bien y entonces eso sí va en fuerte, lo que es el hueco, ¿bien? Recuerden, esta línea ondulada, esa línea tiene que quedar en suave, mucho agarre y la ponen en fuerte, esa va suave, ¿bien? Y como pueden observar, el rayado tiene en la misma dirección que lo que había hecho en el corte AB, ¿bien? Lo tiene. Y acá también hace lo mismo, ¿bien? Y ahí tenemos mostrado el detalle. Si no haría falta hacer el corte EF, pues si no deberíamos hacer un corte más. Eso lo podemos hacer en la vista de frente. Este corte ya no sería necesario. ¿Bien? Al hacer el detalle, este corte parcial, lo hacen a vista superior, en este caso. ¿Bien? Y ahí quedaría mostrado ya el detalle de esa perforación. ¿Por qué dice? Uno podría decir, bueno, puedo hacer uno y ya da por entendido que el otro es el mismo. Y no se puede saber eso, porque este capaz que la profundidad era más grande y este la profundidad era menor. Por esa razón, sí o sí debemos hacer el detalle de ambos. Bien, entonces una vez que hace el detalle de ambos, entonces ya sea que va a fabricar la pieza o el que va a leer el detalle, no va a tener duda con respecto a esas perforaciones, bien, a esos huecos. Entonces ya con esos detalles de ambos lados, ya quedó tranquilo. Y bueno, esa es la ayuda que nos está dando, bien, el PDF. Después lo leen tranquilo, bien. Perdón, Pedro, nos Sí, faltaría ahora indicarles dónde dibujamos cada uno de los cortes en el papel. sí, ¿Cómo sí, lo distribuimos? Bien. sí, sí, ya lo vemos. Acá ya nos dio el ejemplo ¿a dónde está? Donde se lo posicionó al corte AB. Bueno, nos faltaría posicionar el corte CD. Y acá el corte AB ya nos dio posicionado que se lo pone generalmente, como nos indica la flecha, hacia la derecha, se lo trata de poner hacia la derecha, ¿bien? En el caso que no hay lugar, debido a que tiene ya el título de corte AB, podríamos posicionarlo en otro lado. Bien, no es obligación 100% que tiene que estar ahí, bien chicos. Porque por ahí algunos dicen, no, el corte AB es la proyección que se le hace a la pieza. No es la proyección, es un corte AB. Este corte AB podría estar posicionado en otro lado. Supongo que acá ya había un dibujo, entonces al corte AB lo hubiésemos podido poner acá. Lo hubiésemos puesto arribita, ahí con todos sus detalles. Y se le pone siempre el título, corte AB, el correspondiente. Bien, con respecto a eso, bien, acá ya no está dando, y yo me guié del PDF y al corte AB lo puse en la misma posición. Bien, ahora bien, vamos a hacer la vista de frente. Una vez que ya tengamos detalladas todas las piezas, se va a hacer la eliminación de las líneas de trazo. Bien, porque recuerden, lo que no se ve, no se dibuja. Bien, se trata de hacer eso. Para eso son los cortes de pieza. Lo que le iba a indicar. Con respecto al rayado. Y ya vamos al otro corte. No me acuerdo si lo abrí. Espera. Aguanta. Con respecto al rayado, van a tener cuidado. Bien. Observen el rayado acá que está proporcional, bien. Hay muchos chicos que dicen, bueno, hay rayado nada más y le mandan como sea. Observemos acá que está desproporcional, bien. Algunos están muy juntos, otros están muy separados. Bien, en ese caso, el profesor lo va a hacer que vuelvan a rayar. Y es muy feo porque tienen que borrar y ya queda todo manchado.
Entonces, esto traten de que no pase, ¿bien? Lo traten de que sea lo más proporcional posible, ¿bien? Si ustedes a simple vista ven esto, digo, "Uy, está haciendo mal ya, ¿bien?". Tengan cuidado con eso, porque muchos de sus compañeros, muchas veces me tocó ver láminas, de que no es rayado nada más y le mandan así, ¿bien? Y cuando van a corregir, después no quieren volver a corregir porque es feo corregir el rayado, ¿bien? Tengan mucho cuidado con respecto a eso, ¿bien? Eso, una aclaración. Bien, vamos al... Yo tomando las mismas medidas del enunciado, me entra en la hoja 4, ¿bien? Esa es la posición que le puse. Y me guié del PDF para hacer el corte AB. Entonces, si hacen lo mismo, debería quedar algo así, parecido, ¿bien? Ahora bien, el corte CD, de CD sería, ¿bien? Está indicando, bien, según la flechita, que la parte de atrás o la parte superior de la vista nos está indicando debería quedar de la pieza. Bien. Cuando se hace el corte CD en la vista superior, se debe ubicar en la vista de frente, digamos, no, valga arriba, debería estar ubicado arriba de la vista de frente. Bien. Acá tenemos la vista de frente, acá tenemos la vista superior. Cuando hacemos el corte CD, debería ubicarse, o es lo mejor, ¿bien? Ubicarse en la parte superior. Entonces, por esa razón, se dejó se dibujó más abajo y se dejó la parte acá en blanco para poder hacer el corte CD, ¿bien? Como dije anteriormente, digamos, si no ya hubiese un dibujo acá, podríamos haber puesto en otra posición siempre y cuando se ubique el título de ese corte, ¿bien? Pero para mejor lectura, como en este caso, el corte AB, poniéndolo al lado como si fuese una proyección, no es una proyección, no, como si fuese una proyección, evita muchas dudas, ¿bien? Muchas dudas, porque uno puede poner la regla y puede decir, ah, bueno, esto, ¿bien? Entonces, por esa razón, se trata de lo mejor posible. Si tenemos espacio para hacer en la parte superior de la vista de frente, se lo hace ahí, ¿bien? En ese caso, vamos a hacer el corte CD, ¿bien? Entonces, para hacer el corte CD, yo me voy a ubicar arriba, voy a trazar una línea de referencia, que a partir desde ahí hacia arriba va a estar mi dibujo, ¿bien? A partir de ahí hacia arriba va a estar mi dibujo. Y ahí yo sé que abajo va a ir el título, entonces lo voy a hacer un poquito más abajo, por ahí, ¿bien? Así me entre hacia arriba. ¿Qué longitud tiene el corte CD? Va a tener la longitud total de la pieza, ¿bien? El corte. Entonces, yo puedo posicionar la regla o mido, ¿bien? Y voy a tomar la misma medida. En este caso, yo ya teniendo de ventaja la vista de frente, yo me voy a ubicar, voy a decir, empieza aquí y termina luego aquí. Pero recuerden, no es proyección, ¿no? Solamente una ayuda para el dibujo. Entonces voy a borrar el exceso, voy a borrar el exceso. Entonces, esa longitud de mi pieza va a tener el corte CD. Bien. Ahora, ¿qué altura me va a corresponder la pieza? La altura máxima que tiene en la vista de frente. Entonces yo voy a agarrar la vista de frente, voy a tomar, ¿bien? Con mi regla, la medida, la altura máxima. Entonces, esa va a ser mi altura máxima. Entonces, con la regla mido esa altura máxima y la voy a ubicar de mi línea de referencia hacia arriba. ¿Bien? Entonces, esa es la altura máxima de mi pieza que va a tener. Entonces, borro la ayuda. Ustedes poniendo la regla nada más es suficiente. Bien, entonces, tiene esa longitud, la pieza, y esa altura máxima a tener mi pieza. Entonces, estoy bien ubicado en mi dibujo. No se va afuera del margen de la hoja, ni hacia la izquierda, ni hacia la derecha. Y entonces, esas son las dimensiones generales. Por dentro va a estar mi dibujo. Bien, el corte
CD. Bueno, para hacer el corte CD y guiándonos de lo que nos da el PDF, aquí tenemos el corte CD, vamos a observar, corta la placa base y también corta la parte del buje. Si solamente hacemos la mitad, digamos, hacemos de esa parte solamente la parte izquierda. Ese pedacito vamos a hacer inicialmente, ¿bien? Entonces corta el buje y corta también la base, ¿bien? Entonces eso me indicaba, entonces vamos a volver a nuestro dibujo. Bien, entonces corta, empieza en C. ¿Qué altura o qué dimensiones tiene la base? La placa base tiene esta altura. Bien, ustedes ya una vez que lo dibujan, entonces ahí el enunciado nos decía cuánto tenía de altura. Tiene 15. Bien, entonces ustedes miden con la regla, debe tener 15 esto. Bien, y vamos a posicionarnos, bien, del inicio, de donde dijimos que iba a iniciar mi cuadro. Corta hasta dónde va a cortar, según yo voy a cortar hasta la mitad. Entonces, del punto C hasta la línea de eje voy a tomar con mi regla, ¿bien? Voy a tomar esa distancia, y voy a decir, todo eso me va a cortar la placa base. Bien, entonces, con la regla nada más, ¿bien? Entonces, esa distancia la voy a tomar desde el inicio, ¿bien? Entonces, ahí yo corté la totalidad, ¿bien? De la placa base. Pero como habíamos visto, también acá va a cortar la parte del buje. Entonces, debo ubicar el buje. Entonces, debo ubicar el centro de mi buje. Entonces, ya usted tomando las dimensiones, ya de las dimensiones del centro de la circunferencia, ¿bien? Lo van a ubicar a la posición. Yo para facilitar el tiempo voy a agarrar, entonces, esta es la referencia. Ahí voy a tener el centro del buje. Entonces voy a tener que dibujar el buje completamente. Entonces voy a dibujar el buje completamente. Solamente para hacer el corte. Bien. Entonces ahí va a tener dibujado el buje. Y solamente se cortó la mitad, porque recién voy en el corte que tengo acá. Ahí, lo vamos a cambiar el color. Se nota. Solamente estoy cortando en la línea roja. Bien. Si yo veo de la vista de frente, también me está cortando solamente esta distancia, me corta la placa base y la mitad del buje. Bien, por el momento. Entonces, el buje que estamos teniendo acá y la placa, la mitad va cortado, bien, como estaba mostrando en el 3D. Bien, por ahora vamos a hacer corte. Luego, desde la mitad del buje, vamos a hacer corte ya directamente hasta el quiebre. Entonces, vamos a hacer corte ahora. Desde a donde habíamos quedado hasta el quiebre. Yo lo voy a cambiar de color. Eso se lo hace todo imaginariamente. Solo le pongo el color para que ustedes se guíen de la parte que se está cortando. ¿Bien? Entonces ahora se va a cortar la parte desde del medio del buje hasta el quiebre. Si observamos la vista de frente, va a cortar luego la base, va a cortar el nervio, este triangular, va a cortar el nervio que apoyaba el buje y la totalidad del buje ahora. Bueno, entonces debo dibujar todo eso, se debería dibujar acá, tomando las medidas y todo, guiándonos acá del enunciado, como te da todas las medidas, se va a dibujar. Yo directamente lo voy a copiar. Entonces, ahí se dibuja. Y además, se va a dibujar ya la placa base. Bien. Hasta el quiebre. Observemos el quiebre, acá en el enunciado, pasa un poquito el nervio. Bien. Entonces, eso no hay una distancia específica, ¿bien? Solamente hágalo pasar unos milímetros, medio milímetro, ¿bien? Y hacen el quiebre. Hasta ahí.
Bien. Entonces, como estoy haciendo el corte de mi pieza, ahora el buje este se vería, y el nervio este también se vería, y el nervio que apoya el buje también se vería. Bien, estamos haciendo el corte, entonces ahora ya no tendría que estar en línea de trazo, sino que ahora ya debería estar en línea llena. Bien, y ahora se ve, es la línea de eje. Luego, para seguir nuestro corte, hacemos el salto automáticamente en el viste superior al siguiente quiebre. El siguiente quiebre, vamos a ir hasta el perno. Bien, ustedes lo pueden ir posicionando como más cómodo, pero para que se entienda bien, hasta el perno vamos a hacer el corte. Bien, entonces vamos a hacer el corte hasta el perno. Lo marca en rojo hasta dónde va a llegar nuestro corte por ahora. Bien, entonces va a ser ahora. Saltamos, si vemos la vista de frente, tendríamos que cortar parte de esta pieza. La parte de esa pieza deberíamos cortar. Bien. Entonces, ¿qué veríamos ahí ahora? Vemos en la vista superior que pasa por el detalle. Bien. Está cortando la placa base. Bien. Vemos el detalle de esa perforación. Vuelve a cortar la base hasta agarrar el perno. Bien. Entonces, dijimos que el perno no se corta, entonces se debería dibujar el perno sin cortar. Bien. Entonces, la placa base sigue avanzando. Bien. Y tomamos las medidas, las dimensiones, todo lo que es el detalle. Bien. Y el perno. Bien. Ustedes midiendo, de acá la vista de frente, van a hacer lo mismo en el corte. Bien. Ahora, como se está cortando esto quedaría visible. Entonces, esto es visible, la perforación esa es visible. Entonces, ya quedaría en línea ya. Y el perno dijimos que no se corta, entonces el perno debería quedar también en línea llena porque no se corta. Bien, ahí en el tema del perno, cuando estamos cortando ahí, hice acá un ejemplo. Bien, cuando nosotros cortamos, observemos, ¿ve? Pasa por el medio el corte, ¿bien? Y el perno quedó intacto. ¿Bien? Como que quedó la mitad colgada por delante del corte y la otra mitad del perno hacia atrás quedó apoyada sobre la pieza. ¿Bien? Esa es la razón de que por eso no se raya el perno, ¿bien? No se corta. Ahí tenemos el ejemplo, ¿bien? Y con respecto al detalle este de la placa, acá el PDF le había dado en el 3D, ¿bien? Por ejemplo aquí, ¿bien? Podemos ver cómo está la perforación, ¿bien? Que tiene la placa base, ¿bien? Ahí queda muy bien explicado cómo es esa perforación. Entonces queda de la misma forma, pero ahora visible. ¿Por qué razón queda visible? Porque todo estaba en línea de trazo debido a la pared que teníamos acá adelante. Debido a esta pared tapaba todo. Ahora, como estábamos haciendo el corte, todo esto se va, que queda por debajo acá. Entonces queda todo visible. Todo el corte queda visible. ¿Bien? Solamente estamos haciendo el corte. Luego vamos a ver qué queda por detrás del corte. ¿Bien? Hasta el perno llegamos. Bien. Luego, si seguimos cortando, ahora del perno ya para finalizar el corte, entonces desde el perno hasta al salir la pieza, ¿bien? Entonces vamos a hacer el corte. ¿Bien? Para que se vea. Bien, ahora vamos a hacer ese tramo del corte. Entonces, si nosotros vamos a ver la vista de frente, ahora deberíamos cortar parte de la pieza que tenemos acá.
Bien. Entonces, ¿qué estaríamos cortando? Cortamos parte de la placa base, seguimos cortando parte de la placa base, cortamos el cilindro horizontal que, y podemos observar que también pasa por el detalle de la perforación. ¿Bien? Perdón, Pedro, el Sí, agujero ciego de adelante tiene menos profundidad, entonces no lo afecta el corte CD. sí, yo lo hice igual. Tiene ¿Eh? razón. Sí, 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 Bien, ese para que no complique. sí, ya lo corregí. Sí, yo tomé el misma dimensión, no me di cuenta. Es 10. Lo continúo. Entonces, este tiene, como dice el ingeniero, menos profundidad, entonces el corte ese ya no nos va a afectar. Ahora, ahí está. Bien. Entonces, ahora volvemos a repasar el corte. Bien, estamos haciendo solamente este tramo desde el perno hacia la derecha. Entonces nos queda el corte de la placa base más el corte del cilindro horizontal. Bien, ese es macizo. Podemos observar acá que tenemos el corte del cilindro. Bien, y ya no nos afecta, bien, el hueco ese, porque tiene de profundidad 10. Bien, entonces ya no nos estaría afectando. Entonces, ahora vamos a hacer nuestro corte. Entonces dijimos que corta la placa base en su totalidad, con cierto, entonces debería llegar hasta la finalización de nuestra pieza. Finaliza acá nuestra pieza. Entonces, tomamos la regla, tiramos una vertical, lo toma la medida y deberían cortar. Eso sería el corte total de la placa base. Pero también dijimos que corta al cilindro. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es dibujar primero el centro, ¿bien? De nuestro cilindro. Entonces, ustedes toman la medida, ¿bien? Toman la medida correspondiente y dibujan su centro, ¿bien? Entonces, ahí van a tomar el diámetro exterior nada más, ¿bien? Porque ese es del cilindro, ¿bien? Y lo van a dibujar en el corte. Entonces, ahora como es el corte y es visible, entonces el cilindro este, en esa parte es maciza, debido a la vista superior, es macizo, nos dice, bien, entonces queda así como está, bien, queda en línea llena. Eso sería lo que es el corte, bien. El corte, como toda la pieza es una sola, es como una pieza fundida, digamos, todo el mismo material dijimos. Entonces acá, como tenemos entre la unión del nervio que apoyaba el buje y la placa base, sería una sola pieza. Entonces el pedacito que tenemos ahí de línea no existiría, ¿bien? Porque es una sola pieza. Entonces habría que borrar el pedacito ese que tenemos acá. ¿Mm? Habría que borrar. Entonces el pedacito que nos está uniendo ahí se debería borrar porque al tratarse de una sola pieza, bien, quedaría de esa manera. Y entre el perno y la placa base, como no se dibujaba, debido al detalle que tenemos acá, ¿bien? Queda la línea esa llena, pasante, digamos. Por más que el perno sea del mismo material, al no cortarse, queda, bien, esa línea en ese caso. En ese caso debe quedar la línea esta de abajo. Vamos a poner, ¿sí? Esa línea debe quedar, bien. Hay muchos chicos que la borran, no rayan la parte del perno y no dibujan ese pedacito ahí. Ese sí debe quedar ahí, bien. Entonces,
acá como nos indicó el PDF, al tratarse de la parte que es un corte longitudinal, el nervio ese triangular no se raya, no se corta, ¿bien? Entonces, esa parte no hay que rayar, ¿bien? Entonces, esto lo que se rayaría, ¿bien? Eso se lo hace al último, ¿bien? El rayado. Solamente lo voy a rayar ahora para que se vea. Luego vamos a hacer lo que quedó por detrás de, de la pieza, ¿bien? Entonces yo voy a rayar, me va a rayar la parte esa que está cortada, me va a cortar esa parte y esa parte. Y lo que es, eso se hace el rayado al final, ¿bien? Yo lo voy a hacer para que ustedes vean la parte que se cortó en material, ¿bien? Entonces eso es lo que quedó de la pieza rayada, ¿bien? Observemos, lo que era acá el nervio este, al ser longitudinal, no se raya, el perno, ¿bien? No se raya, y esto es un hueco, ¿bien? Acá hay aire, debido a que el corte en la vista superior pasa por el medio, ¿bien? Esa es la razón, ¿bien? Ahora bien, hay que ver, eso sería el corte, ahora hay que ver qué es lo que quedó de la pieza por, por detrás del corte. Eso que, nos quiere decir que quedó la pieza por delante del corte, por detrás del corte. ¿En qué podemos observar? Que por detrás del corte nos está quedando la pared de atrás. ¿Bien? La pared de atrás podemos observar que todavía queda. Y es visible en este caso, ¿bien? Porque no hay nada que lo tape. ¿Bien? Entonces habría que dibujar la pared de atrás, ¿bien? Porque sigue quedando y la pared de atrás tiene la misma forma que la pared que teníamos adelante. Entonces habría que dibujar la misma forma, esta pared que tenemos aquí, deberíamos dibujarla, ¿bien? En nuestro caso, ¿bien? Del corte. Esa es la pared de atrás. Ustedes agarran, miden, toman las medidas, agarran con la regla, esa medida lo da el enunciado, ¿ves? Dice de 35 milímetros. Entonces acá tienen que agarrar, medir 35 milímetros. ¿Ves? Le da todas las medidas, ¿ves? Dice de diámetro 18, de radio 18, entonces ese es radio de 18, ¿bien? Luego hace tangente, tangente, ¿bien? Y ya tienen la pared, la misma de delante que la misma que la de atrás, ¿bien? Vamos a observar, por ahí muchas veces tienen que tener cuidado, ¿bien? De que esa pared tenga algún detalle, ¿bien? Esa pared tiene el detalle de la perforación que tenemos acá, del cilindro horizontal, pero al no verse, ¿bien? No se dibuja, ¿bien? Pero se dibuja la línea de eje, que es coincidente al buje ese horizontal. Entonces ya está dibujado, ¿bien? ¿Qué otra cosa tenemos por detrás? No, no hay más nada, solamente esa pared, nomás. Esta pared es la que quedó nada más. Todo lo demás ya se dibujó, ¿bien? No se olviden que este al tratarse de un perno debe tener siempre su línea de eje. Bien, entonces, su línea de eje. Y esta perforación, al tratarse en el bit superior de una perforación circular o circunferencial, también debe tener su línea de eje. Bien, entonces voy ahora y dibujo su línea de eje. Bien, entonces ahí quedaría el cuerpo completo. Bien, ahí se marca. Ahora bien, ¿por qué se hizo el corte este? Bueno, acá ya lo veo el perno perfectamente. Entonces, mi vista de frente ya no hace falta mostrarlo como línea de trazo, porque ya lo tengo bien especificado en mi corte. Entonces, debería borrar bien el perno, pero dejo su línea de eje. Bien. Por eso se recomienda, se dibuja todo en suave y al último se refuerza bien. Entonces, ahora van a borrar las líneas esa de trazo y va a dejar la línea de eje nada más. En el corte CD, acá se ve perfectamente la perforación, qué forma tiene. Entonces acá en la vista de frente ya no hace falta esa línea de trazo, entonces hay que borrarlo. ¿Bien? Queda solamente su línea de eje. Acá
podemos observar en el corte CD, bien, la placa base, qué forma tiene, dónde está unida, todo. Entonces ya no haría falta tampoco, bien, la línea de trazo que formaba también parte de la placa base. Entonces también se borraría la línea de trazo. Bien, bien. Ahora bien, vemos bien el diámetro del buje horizontal. Entonces también ya lo tenemos bien detallado en el corte CD. Entonces en la vista de frente también se debería borrar la línea de trazo. Solamente queda por el momento la línea llena, el agujero chiquito, ¿bien? Luego podemos observar que el nervio acá también, en el corte CD, ya se lo ve perfectamente qué forma tiene, cómo está ubicado y todo lo demás. Entonces esa línea de trazo tampoco haría falta ahora. Se la dibujó, ¿por qué razón se la dibujó inicialmente? Es para poder tomar las medidas y para poder dibujar acá arriba, ¿bien? Por eso traten de dibujar en suave. Luego se borra ahora, pues ya lo tengo detallado. Al buje lo tengo acá detallado en su totalidad, ¿bien? Acá el buje lo tengo detallado en su totalidad. Y podemos observar, miren, ahora controlando, podemos observar cuando hicimos el inicio del corte CD, ¿bien? Acá pasó por el detalle de ese agujerito que tenía. Acá, que sería este agujerito. Está acá. Uy. Bien. Y a ese lo obviamos. Yo automáticamente agarré y corté todo el buje. Y no tuve en cuenta ese detalle. Si nosotros vamos al PDF, por esa razón nos dan mucha ayuda, teníamos el detalle este. Bien. Y observemos, no está pintado. Entonces aquí lo que debería hacer es corregir y hacer, bien, ese detalle. ¿Cómo voy a hacer ese detalle? Es tomando las medidas, ya sea desde el origen de la circunferencia o de donde a usted le parezca más cómodo, toman la medida esa, bien, y la dibujan acá, bien, la van a dibujar en la parte del buje, bien. Entonces ahora, como se trataba el corte y así como nos ve en el PDF, ahora se ve, bien, y no iría rayado. Vamos a ver si... Bien, entonces no iría esa partecita rayada. A ver si la podemos borrar. Bien, ahí está. Bien, entonces ahí no irá. Esa es la línea de eje. Bien, ese pedacito no va rayado. Podemos observar ahí que no quedó rayado. Bien, entonces ahora bien. Entonces ya tenemos el buje completo. Está bien, está bien visto acá en el corte CD con su detalle y todo lo que corresponde debido al corte en el bíceps superior. Entonces ya no me haría falta la línea de trazo. Esa ni el del detalle tampoco. Entonces, bueno, lo mismo pasa con el nervio que apoya el buje. Lo tengo bien visto acá en el corte CD, entonces tampoco me haría falta el- la línea de trazo. ¿Bien? Entonces, como podemos observar, el corte CD me está mostrando la mayoría de los elementos, bien, que no eran visibles anteriormente. Eso no quiere decir que está muy bien ubicado el corte CD. Bien. Entonces ahí ya tendríamos la vista de frente, lo que no se ve no se dibuja, le habíamos dicho, entonces acá no se ve, no está dibujado ahora. Después luego se borró. Bien. Y en el corte debe estar ubicado bien representado, bien, todas las partes que no eran visibles. Acá la tenemos, al corte, entonces voy a agarrar, ustedes hacen los renglones y todo, bien, y le van a poner abajo, siempre el título va abajo, bien, ya por algún motivo
Entonces va ahí, dijimos que era C, D. Me pueden poner un poquito más abajo. ¿Bien? Bueno, como habíamos dicho anteriormente, dibujó, se hizo la simplificación en la vista de frente. Entonces, de la misma manera, se va a tratar de hacer la simplificación en la vista superior. Pero en la vista superior me va a indicar la longitud, digamos. Por ejemplo, el agujero que tiene el buje tiene en su totalidad, ¿bien? De la pieza. Ahí lo vamos a hacer un poquito más. Eso, la línea de trazo me indicaba el buje, tenía el agujero del buje, tenía la totalidad de la pieza. Pero ahora yo lo veo bien representado en el corte AB. Ahí lo tengo bien representado, en línea fuerte y todo. Entonces no haría falta tenerla dibujada acá. Entonces ahora se borraría. ¿Bien? Entonces ya no queda. Con respecto al nervio, el nervio me dice que va de una pared hasta la otra pared de delante. Y acá lo estoy teniendo yo al nervio. Dijimos que el nervio era el rectangulito este. Y yo tengo la longitud total, estoy viendo perfectamente qué longitud tiene el nervio. Entonces ya no haría falta dibujarlo acá, porque lo tengo detallado en el corte AB. Entonces en el corte AB lo tengo detallado, no me hace falta tenerla dibujada en la vista superior. Entonces voy a borrar. ¿Bien? Con respecto al nervio yo lo tengo bien detallado en la vista en el corte CD, dijimos. Bien, en el corte CD lo tengo bien detallado al nervio. Entonces el pedacito que estábamos teniendo acá no haría falta. Vamos a borrar ya la línea esta de guía que teníamos con el dedo. Entonces podemos observar el pedacito ese que tenemos línea de trazo del nervio ya no iría porque lo tenemos bien detallado en el corte CD. Entonces queda borrado. Bien. Por eso se recomienda, recuerden, dibujar todo en suave. ¿Qué más tenemos? A ver, otra línea de trazo. El detalle del buje, este lo tenemos bien detallado, que hicimos la corrección hace rato, acá. Bien. Entonces tampoco me haría falta tenerlo dibujado acá. Entonces lo borro. Bien. Se van eliminando, como podemos observar, las líneas de trazo. Ahora bien, por último, las perforaciones que dijimos acá que teníamos, tanto en el PDF ya nos dije, nos dio la respuesta. Si nosotros queremos observar en el corte AB si está la perforación es esta, no la podemos encontrar, no está detallado. Si yo voy al corte CD, quiero buscar ese detalle, tampoco lo tengo detallado. Entonces ninguno de los dos cortes está. Por lo tanto, no puedo eliminar esas líneas de trazo. Bien. Entonces, como había dicho el PDF, entonces no se puede eliminar así por así, no vamos a borrar, ¿bien? Entonces vamos a la guía y nos dijeron, primero nos recomendaba hacer el corte EF, ¿bien? Habría que hacer toda la pieza completa solamente para hacer el corte EF nomás, ¿bien? Hacer el corte completo, ¿bien? O, mejor de los casos, hacer el corte parcial, que dijimos ¿bien? Que es más rápido, más simple, más sencillo, e incluso lo puedo hacer en una de las vistas. Bien, entonces a ella eliminaríamos lo que es la línea de trazo. Entonces vamos a hacer el corte parcial, porque es la única línea, observen que es la única línea de trazo que me está quedando. Todas las otras son línea de eje. Línea de eje, observen, deben quedar la línea de eje. Por ejemplo, esta línea de eje, que va en su totalidad, la línea de eje, es la línea de eje de este cilindro. ¿Ve? Entonces acá yo debería haber agarrado, continuar la línea de eje. Entonces ahí tengo la totalidad de la línea de eje del cilindro este. Bien. Por eso pasa final a final. Bien. Acá en el PDF le da ahí marcado también. Bien. Entonces, para eliminar, volviendo al tema, para eliminar esta línea de trazo, vamos a hacer ese corte. Entonces dijimos que acá lo vamos a hacer como línea ondulada, ¿bien?
Entonces ahí lo vamos a hacer como línea ondulada. Yo lo voy a hacer así. Ustedes con el lápiz es más fácil. ¿Ve? Lo hacen con la línea ondulada. Bien. Entonces como que le vamos a sacar solamente el pedacito ese, ¿bien? Ahora, del otro lado vamos a hacer la misma manera. ¿Bien? Para poder mostrar, ¿bien?, las perforaciones y eliminar esa línea de trazo. Ustedes con el lápiz le hacen una línea ondulada. Recuerden que esa debe estar en suave. Siempre quedan en suave esas líneas, ¿bien? Entonces, al sacar el pedacito ese, entonces ya se miría la parte de la pared. Entonces, la parte interna de la pared debería borrarlo con el lápiz. Entonces, borro eso. Bien, el otro lado lo mismo. Entonces, debería borrar. Bien, me queda ahí la perforación, la línea de que ahora ya queda visible lo que es la perforación. Entonces, esto debería quedar en línea llena. Entonces, vamos a agarrarlo, vamos a poner en línea llena. Ahora va a quedar visible. Y el otro también va a quedar visible. Bien. Bien. Ahí quedaría bien haciendo el corte parcial. Y luego se rayaría. Siempre recuerden que debe tener el mismo sentido que habíamos elegido. Bien. Entonces voy a hacer el rayado. Ustedes, este ya queda rayado aquí y rayado aquí y rayado aquí. Bien. Entonces ahí quedaría rayado con C. Y ahora se eliminó las líneas de trazo porque ahora son visibles. Bien. Ahora, y ahí quedaría finalizado nuestro corte, el corte de la pieza en su totalidad. Bien, podemos observar, no hay ninguna línea de trazo en vista de frente ni en vista superior. Entonces quiere decir que ya no hace falta más corte adicional. Bien. En el caso, por ejemplo, si no hubiese pasado el corte por por este detalle, podríamos haber hecho acá también lo mismo. Bien. Un corte parcial para mostrar, pero acá justamente nos da ya el detalle ese. Bien. ¿Alguna duda con eso, con respecto a eso, chicos? Perfecto, muy bien explicado, profe. Bien. Bueno, gracias. Entonces ya para marcar en fuerte, ya saben, se marca en fuerte lo que se ve. Esto se ve, bueno, ya se ve en su totalidad, creo. Se ve todo, ¿bien? No, vamos a marcar lo que es la línea, ¿bien? Entonces se marca fuerte lo que se ve ya, ¿bien? Recuerden que el rayado, ¿bien?, es intensidad intermedia, no mal recuerdo, ¿bien? Y traten de hacerlo que sea lo más prolijo posible el rayado, porque así como les mostré en la imagen, hay algunos prácticos que llegan así y se ve feo y los profes lo mandan a... Entonces eso quedaría en fuerte. Vamos a poner... Y ese también. Y ahí lo van ustedes. Bien. Ese sería ahí. Tenemos todas las líneas de eje, no se olviden las líneas de eje, todas las líneas de eje rayado, mismo sentido. Si este lo tomaron de esa manera, al otro también tiene que tomarlo de esa manera y en el detalle de esa manera. Bien. Acá también lo mismo, se marca lo que se ve, bien, fuerte, 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 y el detalle fuerte y ese fuerte. Bien, que es la perforación, el huequito, son esos cilindros. 09, la verdad. No se olviden las líneas de eje quedan porque dice ahí, por ejemplo, en esa línea de eje, me está indicando en esa posición hay un detalle. Lo estoy viendo acá el detalle. Esta línea de eje me dice en esa posición hay algo. En el corte CD me dice no, ahí, viene un perno. Y así sucesivamente. Por esa es la razón que se dejan las líneas de eje.
siempre y cuando recuerden tomando las medidas de ahí del enunciado. Bien. Y bueno, ahí le queda la vista superior para marcar usted en fuerte lo que se ve y recuerden esta línea ondulada, que la hacen a mano alzada nada más, va en suave, ese queda en suave, no se olviden de eso, muchos lo marcan en fuerte, va a quedar en suave. Y ahí quedaría lo que es el corte. Bueno, eso sería, si no hay duda, a ver, le hago un poquito más grande. Sí, mostrarles de aparte para que puedan hacer captura, Pedro. Bueno, Ahí está, ¿listo? ahí. ¿Lista Sí, la captura? Bien, la vista superior ahora. Ahí está. ¿Listo, chicos? Bueno, muy bien, Gracias, profe. Gracias. bien, bien. Listo, si no hay dudas, si no hay preguntas, nos estaremos viendo luego. Chao, chicos, hasta luego.